Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Listos para iniciar nuestro programa Gerontológicos? Bueno, como siempre, estamos los martes y también estamos los sábados. Ya sabemos que los sábados es al mediodía y los martes a partir de 1:15 para las 7. Muy bien, vamos a dar a conocer sobre varios temas que vamos a tratar hoy y vamos a ver, muy bien. Bien, creación de contenidos gerontológicos y el edadismo invisible. Elementos culturales que influyen sobre la imagen de las personas mayores y una pregunta. ¿La gerontología en crisis? Los cambios se aceleran. Eso es lo que pasa. Pues bien, vamos a tocar estos temas y antes decirles que la Central Gerontológica Internacional sigue adelante. Realmente hemos terminado el año 2024 con 180 actividades y entre ellas congresos, simposios, mesas redondas y infinidad de actividades. Y seguimos así y seguimos trabajando todos los días del año. ¿Por qué? Porque el día que no hay actividades también hay informaciones que se publican, ¿no? Entonces, de todas maneras, la actividad en realidad es todo el año. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a compartir pantalla. Mm, Muy bien. Elementos culturales que influyen sobre la imagen de las personas mayores. Imágenes en el tiempo y el ahora. Ujú. Bueno, en realidad, cuando hablamos de personas mayores, estamos hablando de personas adultas con una trayectoria, con una historia y en realidad, y que han tenido también un papel protagónico en el desarrollo de la cultura desde la antigüedad o hasta este momento. Entonces, es más, yo creo que hay épocas determinadas o en determinadas culturas donde la edad era muy importante. ¿Por qué? Porque se consideraba que el hecho de que tú tuvieras más edad también te daba mayor experiencia y por lo tanto sabiduría. Entonces, esto también era muy importante entre las culturas de la antigüedad. Y de hecho, las personas mayores en algunas culturas de la antigüedad eran consideradas mucho más importantes que cualquiera. Y eran las personas a las cuales uno tenía que eh, consultarles, ¿no es cierto? En ese tiempo, cuando, digamos, se traducían por la palabra ancianos, porque era otra época, ¿no es cierto? Entonces, en ese tiempo se hablaba de consejo de ancianos y cosas así, pero obviamente la connotación era distinta a la que fue poco a poco eh, decayendo, ¿no? A tal punto que la palabra anciano ya pasó a ser menos valorado. Entonces, a través de las culturas de la antigüedad, siempre se destacaban, eh, digamos, las personalidades que aportaban sabiduría y conocimiento y que podrían servir siempre de consejeros de toda la comunidad. Y no como en algunas, eh, digamos, visiones que todavía existen, que más bien se discrimina a las personas mayores por considerar que su tiempo ya pasó, que ya no es tan importante, ya en este momento es el lugar para los jóvenes o otras personas. Entonces, esto no siempre fue así, ¿no? Y es más, ahora el tema es recuperar también ese valor que tenían las personas mayores, pero al mismo tiempo no idealizar, ¿no? Porque hay las personas mayores, hay de todo. Entonces,
todas estas eh, informaciones se manifestaban también a través del cine, ¿no? Por ejemplo, habían la abuela en algunos casos, o el abuelo, en algunos casos la abuela, era la consejera, por ejemplo, ¿no? La consejera que aparecía en las películas, algunos que seguramente han visto las películas mexicanas antiguas, había el papel de la abuela como alguien que lograba solucionar problemas o conflictos dentro de la familia, ¿no? Y que incluso era una persona alegre, ¿no? Y una persona que podía inspirar a los demás. Eso se podía ver. Por ejemplo, ustedes seguramente van a recordar la imagen de Sara García, ¿no? No la Sara García de ahí está el detalle, ¿ya? Porque ustedes, si van a recordar, Sara García, una muy destacada actriz mexicana, ¿no? Que trabajó con Mario Moreno Cantinflas en la película Ahí está el detalle, una de las películas cómicas de las mejores que han existido realmente. Yo creo que para mí, yo he visto esa película, creo que es la mejor película de Cantinflas, y ese es porque era la imagen del pícaro, ¿no? Y no hay nada más gracioso que el Cantinflas pícaro antes que el que se ponía a dar consejos y tanto. La verdad que sí. Entonces, la cultura popular, ¿a qué le llamamos la cultura popular? Entre ellos la expresión del cine, por ejemplo, ¿no? El cine, aquí no le gusta ir al cine. De hecho, hoy en día ya la gente casi no va al cine. ¿Por qué? Porque ahora está el streaming, digamos, adquieren los videos, se prestan los videos, y al fin la gente ya ha dejado de ir al cine. Pero sea como fuere, las películas todavía están presentes. Y algunas personas, por ejemplo, hay personas mayores que valoran esas películas antiguas, estas películas de suspenso o de comedia o de lo que fuere, de épocas anteriores, y las valoran bastante. Pero también hay otro grupo de personas mayores que recién están pasando los 60 años y que no están valorando estas películas, como que ellos han venido atrás, ¿no? Y de repente no les ha llegado ese legado, no lo están valorando, ¿no? Entonces, y sin embargo hay que pensar una cosa, las cosas no se valoran tanto porque sean antiguas o porque sean nuevas, sino porque son buenas, ¿correcto? Eso hay que pensar, ¿no? O no es cuestión de que, lo que es antiguo, no, que es muy antigua. No se trata de que sea muy antigua o muy nueva, sino que sea buena, que tenga calidad, ¿no? Entonces, también aparece la comedia, y la comedia, pero también la comedia es algo, ¿cómo podemos decir? Divertido, nos hace reír, y yo creo que la comedia también tiene yo creo que es parte también de la salud de una persona ver una película de vez en cuando cómica, que nos haga reír, que nos relaje también un poco. Pero también debemos reconocer que en las comedias tienen mucho estereotipo también, ¿cierto? Es decir, hacen caricaturas de ciertos grupos de personas. Y de hecho también las personas mayores han sido también bastante estereotipadas, ¿no? Y han sido objeto de burla también en muchas comedias. O sea, ha habido de todo, hay que reconocer. Entonces, ahora, hay gente que dice, todo tiene su tiempo. Yo creo, yo creo que más allá de todo este tema de la cultura popular antigua, cómo eran las películas de ahora o cómo eran los programas de televisión, cómo han ido evolucionando, de todas maneras siempre va a haber algo bueno y algo malo. Es decir, Eh, hay gente que dice, todo tiene su tiempo, el amor y la diferencia de edad. O un tema muy común también en la cultura es a veces burlarse o ver mal, por ejemplo, el hecho de que una persona que tenga mucho más edad que la otra, ya lo ven como un tema que no es sano, ¿no? Que es un tema tabú. No, una persona de 60 años, ¿cómo va a estar con una mujer de 35, 40? No, increíble, no puede ser. ¿No? Entonces,
Pero estos son prejuicios, porque al final de cuentas las personas no se valoran tanto por edad, la edad, y sobre todo la edad cronológica estamos hablando, ¿va? Porque cuando hablamos hay personas, por ejemplo, que tienen una manera de pensar muy abierta, que siempre están dispuestos a los cambios y comienza también a gustarle las cosas nuevas. O sea, el hecho de que tú tengas más de 60 años no quiere decir que tú no vas a valorar las cosas nuevas, por supuesto, si no, caramba, tenemos que estar también, ¿no? En esto. Entonces tenemos que entender que hoy en día hay, como en el pasado, hubieron cosas que no eran muy buenas y también habían otras cosas que sí lo eran. Y en el presente igual. Hoy en día podemos ver muchas cosas buenas y malas también, ¿no? Entonces, el amor y la diferencia de edad es un tema también controversial hasta ahora, ¿no? La gente dice que eso no, que eso es algo que prácticamente lo ven como algo insano, ¿no? Como algo terrible, ¿no? Como posible que esto es así. Vamos a mandarlo como la gente habla, ¿no? La gente dice, ah, ese viejo, ¿qué va a estar con esa chica? ¿Cómo es posible? Cosas así. Pero en realidad eh, no se puede discriminar a la persona en base a su edad. Y sobre todo, y con mucho más razón, que ya sabemos que tenemos una edad biológica y una edad cronológica. Hay muchas personas que puede que tengan 20 o 25 años más que la otra, pero tiene una vitalidad que está al mismo nivel de la otra. Así que también puede darse. ¿Y por qué razón nosotros tenemos que entrar y decir que esto no es posible? No, todo eso es posible. En cambio, ahora, cuando la literatura es muy amplia, el tema de la literatura, y cómo ha influido también en el tema de las personas mayores. Hay una película, hay novelas, por ejemplo, como El viejo y el mar, ¿no? De Ernest Hemingway, y así como hay también muchas imágenes distintas de la vejez, ¿no? A través de la literatura. Hay muchas imágenes distintas de la literatura en la cual se les ve a las personas mayores en diferentes circunstancias en las cuales puede que lo vean como una persona decadente y en otros casos como una persona sabia, ¿no? Y que más bien sirve de guía para las personas más jóvenes y que es respetado. Pero todas las posibilidades están abiertas, definitivamente, ¿no? Ahora, ¿cómo vemos el tema del periodismo? El periodismo, el periodismo sigue siendo bastante realista todavía, ¿no? Todavía el periodismo no está conectado verdaderamente de la realidad de lo que son las personas mayores y a veces, y lo muestran cuando ni siquiera su propio lenguaje, la manera como se expresan, ¿no? Ahí lo vemos. Ahora, son poquísimos, ¿no? Poquísimos los periodistas que realmente tienen una cultura gerontológica, muy poco, ¿ya? Y los que quieren abordar el tema no lo hacen bien. ¿Por qué? Porque les falta justamente esa formación, esa cultura gerontológica, para la cual él, como periodista, él no está obligado digamos, a tener una carrera de gerontología, pero por lo menos debería leer, por lo menos debería estar bien informado, ¿no? De la actualidad, de lo que ocurre, ¿no? Y eso es parte de ser culto, ¿no? Y un periodista tiene que ser culto. Entonces, en las manifestaciones del arte, el arte también nos ha dado muestras de cómo las personas mayores son importantes, cómo nos retrata, cómo nos muestran a las personas mayores en el arte. Ah, es múltiple, ¿no? Nos muestran personas mayores con sus barbas amplias como en la época del Renacimiento, ¿no? Y, y también, eh, bueno, el arte moderno, que ya no necesariamente tiene que ser figurativo,
sino tiene que ser a veces con, como el cubismo, por ejemplo, las imágenes del cubismo. Entonces, hay diferencias muy marcadas en la forma como nosotros vemos el tema de la vejez, el tema del envejecimiento y de las personas mayores a través de todas las imágenes en el tiempo, ¿no es cierto? El edadismo no reconocido en profesionales. Así es cierto. La música, la música, los gustos musicales. Los gustos musicales, es lógico pensar que los gustos musicales tienen que variar y cambiar. ¿Por qué? Porque tú viviste tu juventud en otra época y es algo muy común. Yo creo que eso es algo que se da ampliamente, es que la música que muchas veces eh, nos gusta más es la música que nos divertimos cuando éramos jóvenes. Eso ocurre bastante. Ah, yo podría decir que sí, que la música que cuando estaba en los años 80, por ejemplo, entonces yo puedo recordar esa música con, ¿por qué? Porque me trae muchos recuerdos de cómo me divertía en las fiestas con las chicas y todas esas cosas, y los amigos y todas esas experiencias que se dan cuando los jóvenes todavía recién están emergiendo hacia el ámbito laboral o están en el ámbito universitario y tienen otro tipo de contactos y actividades, ¿no? Y esa es parte importante de nuestra vida, que queda grabada. Y de hecho, por eso es que a la gente dirá, ¿por qué a las personas prefieren la música que está relacionada con su juventud? Bueno, es normal que sea así, por eso le digo, por las vivencias que se viven. Pero por otro lado, también los gustos musicales no necesariamente tienen que ser del pasado. Yo creo que hay muchas personas que son curiosos también, ¿no? Que comienzan a explorar un poco la modernidad. Yo particularmente soy uno de ellos. Siempre he sido rockero, siempre lo he sido, y lo sigo siendo, porque yo estuve en la época 70s, 80s, ¿no? Donde ya el rock estaba en toda su dimensión. Pero ahora igual sigo explorando, sigo observando qué novedades hay, a ver qué cosa interesante. Entras a YouTube a ver qué tipo de música nueva están habiendo. Entonces, el hecho de que tú adores la música de tu juventud no quiere decir que no tengas esa capacidad para poder también degustar, ¿no? Degustarte algo que también es nuevo. Yo creo que todos debemos tener una mentalidad abierta, esa capacidad para poder ver también esas cosas nuevas, ¿no? Y en eso viene también el tema de la moda, ¿no? A veces nos ponemos a criticar la moda, nos ponemos criticones de la moda, cuando en realidad siempre han existido modas, siempre ha existido los cambios en las vestimentas, ¿no es cierto? Que varían. Y así también como hay vestimentas que parecen no cambiar con el tiempo, ¿no? Hasta ahora todos, yo creo que las personas mayores o menores, todos usan los jeans, por ejemplo, ¿no? Los blue jeans y todo lo demás. Entonces, la cuestión de la moda, bueno, ahora incluso hay modas que parece que retornan. Es decir, hay, sí, pues, hay un tipo de ropa que se parece mucho a la que había antes y regresan algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo sí, hay una serie de cosas. Prejuicios en la formación gerontológica y geriátrica. Esto también es otro tema que tiene que ver con la formación que tienen los gerontólogos y también en la cuestión geriátrica, eh, los prejuicios que a veces tenemos con respecto a las personas mayores, ¿no? Que, entonces hay un edadismo, por ejemplo, no reconocido y que tiene que ver con la labor profesional y el empleo, ¿no? Entonces, el edadismo, por ejemplo, no reconocido, que es el edadismo que se refiere a, a cosas que uno inconscientemente lo dice. Por ejemplo, si yo digo que las personas mayores tienden a enfermarse, a caerse o cosas por el estilo,
y entonces estoy en eso de generalizar, ¿no? Estoy expresando un edadismo. ¿Por qué? Porque yo estoy generalizando prácticamente al decir esto, estoy manifestando que todas las personas mayores son personas que se caen, que están enfermas, que están en unas cosas. Entonces, pero a veces este edadismo está relacionado con la labor profesional que tiene. Por ejemplo, a veces este edadismo a veces está presente en los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud muchas veces ven esencialmente personas mayores con enfermedades o con algún tipo de patología. Y esto genera que también la visión que ellos tienen no sea la más adecuada, ¿no? Porque ellos no están tratando con personas sanas, generalmente. Y esto te le da una visión distinta, ¿no? Ese es el problema. A ver, un ratito que se me... A ver, a ver, a ver. A ver. Pasamos un ratito. Ah, acá estamos. Ya, ahora sí. Ujú. Estábamos en la música. Ya. Entonces, vamos a hablar ahora de la política pública centrada no solo en la persona mayor, sino también en el envejecimiento de todos. Esto es muy importante, muy, pero muy importante. Porque a veces, cuando uno entra a Google, uno va a decir, bueno, vas a escribir, escribe uno y dice políticas públicas sobre envejecimiento, y en realidad no va a encontrar, va a decir políticas públicas sobre las personas mayores. Pero es dable decir que no hablar de una política pública para el envejecimiento de todos y solamente personas mayores. Ese es un tema. Un crecimiento cualitativo, a ver, no solo un crecimiento cualitativo, ¿ya? Y no solo cuantitativo, o sea, de números, ¿no? De las personas mayores, como ya se viene dando, preocupa. ¿A quiénes preocupa más? ¿A los grandes negocios centrados en la salud? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si las personas mayores se enfermaran cada vez menos, ¿no? Y al enfermarse cada vez menos, habría menos personas que tengan que ser atendidos en los servicios de salud, ¿correcto? ¿No? Ese es un tema interesante también que pensar. Entonces, eh, hay un enfoque preventivo del envejecimiento desde las políticas públicas y no solamente enfocada a las personas mayores. Eso me parece que estaría bien también. Hay que pensar que aquellas personas que tienen 30, 40 años ya están envejeciendo. Y si desde ahora no comienzan a tener un envejecimiento saludable a través de sus actividades, de lo que hacen, su estilo de vida, entonces, ¿de qué prevención estamos hablando? Cuando vamos a comenzar a prevenir cuando la persona recién tiene más de 60 años, no, no es así. ¿No es cierto? Entonces, la idea también es evitar la enfermedad y la dependencia, y no solamente mejorar los fármacos y asistencia. Qué bueno decir, bueno, hay un montón de medicina, de médicos, de enfermeras, correcto, todo, pero muy bien. Pero la idea es evitar la enfermedad, evitar la dependencia. ¿Y cómo lo logramos? Con un estilo de vida saludable, sana. Entonces, tenemos que prevenir, ¿no? Eso es más importante ante todo. Claro. Entonces, necesitamos gerontología en las escuelas, por ejemplo. ¿Para qué? Para que justamente la gente entienda la importancia que tiene el proceso de envejecimiento a lo largo de nuestra vida. Entonces, necesitamos gerontología en las escuelas, en los institutos, en las universidades, en las empresas. Aprender a envejecer. Y así también poder retroceder en promedio la edad biológica de la población, enfocándonos entonces preventivamente no solo en las personas mayores, sino en el envejecimiento de todos. Eso sería fantástico, ¿no? Más que pensar que vamos a asistir a los enfermos, deberíamos
más bien reducir la cantidad de personas que están enfermas, ¿no es cierto? Entonces, esa es la cosa. O sea, por un lado, tenemos que tener lógicamente un buen servicio para atender a la dependencia, ¿no? Por supuesto, a la dependencia, a la mala salud de la población, perfecto. Pero tenemos que, ante todo, prevenir que estas cosas no ocurrieran. Ahora pasamos a otro. Aquí está. Muy bien. Y ahora pasamos al punto que dice la gerontología en crisis. Vamos a ver. Posturas ideológicas y reacciones conservadoras. La facilidad para comunicar los hechos y las teorías. Muy bien. Efectivamente, la facilidad para comunicar los hechos y las teorías eh, es un tema muy importante. Es decir, cómo comunicamos, cómo explicamos a la gente lo que es real, lo que es auténtico, ¿no? La tecnología y la facilidad para investigar y conocer. ¿Hasta qué punto la tecnología nos da esa facilidad para investigar y conocer? Y vamos a hablar también de la tecnología de la información, ¿no? Hablamos también de las redes sociales, hablamos también del surgimiento de posturas ideológicas y reacciones conservadoras también. Hay gente que no son muy proclives a los cambios, ¿no? Pareciera que quisieran que todas las cosas sigan así, que no haya ya más cambios. No, ¿para qué Luis, vas a meter tu otra idea? No, ya no, ahí déjalo nomás. ¿Por qué? Porque tenemos que estar listos para los cambios, porque la realidad misma cambia, ¿ya? Ya no es lo mismo estar ahorita en el 2025 que estar en el 2005 o en 1995. La realidad cambia, las personas cambian, los grupos de edad cambian. ¿Ah? Entonces, surgen por ahí posturas ideológicas, reacciones conservadoras, como yo digo, nuevos escenarios y nuevos protagonistas. A estos escenarios nuevos, creo que nos vamos a referir muchísimo también al papel que están cumpliendo no solamente los profesionales de la gerontología que están en esa línea, sino esencialmente las personas mayores son los que están dibujando prácticamente esta nueva imagen, son los que están construyendo una nueva imagen. Es decir, ahora nos estamos viendo a personas mayores que están siendo mucho más protagónicos en el mundo actual, ¿no? Entonces, hay un cambio total de escenario. Ya no podemos hablar de lo mismo. ¿Mm? Entonces, se generan nuevas construcciones sociales, nuevos constructos. Ya el constructo de la vejez, como yo lo expliqué muy bien en el cuestionamiento de la vejez, en la conferencia, explicaba cómo la vejez, estar en la vejez o ser persona mayor no significa lo mismo. Acuérdense de eso. No significa, o sea, si yo decir estoy en la vejez o soy persona mayor, ¿significa lo mismo? No significa lo mismo. ¿Por qué? Porque el ritmo de nuestro envejecimiento es distinto de persona a persona. ¿Mm? Entonces, la situación. Entonces ahora decimos, pero claro, la gente siempre quiere lo fácil, quiere las cosas simples, fáciles. Pero lamentablemente la realidad no es fácil, la realidad es muy compleja. ¿Mm? Entonces, hay teorías también que se entrechocan, es decir, cosas que se dicen una cosa, el otro dice otra cosa y ambas cosas colisionan. O sea, no hay una perspectiva clara de ciertas cosas que tienen que ver con el envejecimiento y con la actualidad de las personas mayores. Entonces, todo esto genera la necesidad de de nuevas construcciones sociales. Bueno, la gerontología diversificada. Entonces, las personas mayores, como un renovado grupo social y la heterogeneidad de este grupo cada vez mayor,
nos obliga a renovar conceptos. ¿Por qué tenemos que renovar los conceptos? ¿Por qué? Porque la realidad misma nos obliga. Ya es otro mundo el que estamos viviendo, ¿no? Las personas mayores de hoy no son las de antes. Y hay muchos cambios que se vienen dando en todos los aspectos, desde los aspectos de salud, la parte de la comunicacional, todo. Entonces, después debemos decir que la longevidad también crece. Eso hay que tomar en cuenta también. El mundo, o sea, en promedio, estamos viviendo más. ¿Ah? Lo que increíblemente, por ejemplo, en los años 40 se hablaba de que la edad promedio adecuada para vivir era 50 años. Imagínense, 50 años. Si una persona se moría a los 50 años, bueno, murió pues a los 50 años, está bien, para esa época. Pero ahora no. La expectativa de vida se ha disparado. Entonces, esto genera nuevos retos. Claro, nuevos retos. ¿Por qué? Porque la gente dice, va a haber mucho más personas mayores. Uy, caramba, qué terrible. Mucho más personas mayores, personal de enfermería. Eso es lo que piensan. Pero no se ponen a pensar que tal vez estas personas que están viviendo más, probablemente también estén más fuertes y más saludables. ¿Y por qué tenemos que nosotros que decir que necesariamente que destinemos más enfermería, más... De repente podemos, siendo más preventivos, evitar que esas patologías comunes estén afectando tanto a la vida de las personas, ¿no? Entonces la gerontología se diversifica, por un lado, albergando coloquialismo que no debe ser, como decir viejos, esas cosas, en su lenguaje, que no apoya la seriedad de una ciencia. Miren, cuando nosotros entre amigos nos ponemos a decir, oye viejo, lo que quieran, ¿por qué? Porque dentro de los amigos pues tenemos ciertas tolerancias, ¿no es cierto? Que nos damos, nos bromeamos, pero eso es otra cosa. Pero yo no puedo decir, como profesional, que voy a estar al frente de una conferencia a decir un término coloquial que no corresponde a lo que yo estoy haciendo. Así, así de simple. Entonces, hay enfrentamientos en la manera de ver y estudiar el envejecimiento. En muchos casos, ciertos enfrentamientos adoptan posturas muy radicales y eso complota contra el desarrollo armónico del aporte científico. Claro, la necesidad de comprender un fenómeno que es muy complejo. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Hay personas que han simplificado tanto el tema del envejecimiento que lo ven simplemente, el envejecimiento es simplemente que pasa el tiempo y bueno, te vas desgastando y ya, nada más, y chao, eso es todo. Eso ya sabemos que no es cierto. Lo hemos explicado acá en el programa más de una vez, que es una cuestión mucho más compleja y que no es así, no es así, no. Y es algo sinuoso, es algo que bastante difícil de explicar cómo hay puntos en el momento en que rejuvenecemos y claro, el envejecimiento no se detiene, pero no es una pendiente, o sea, no es algo que va hacia abajo todo el tiempo. Entonces, hay enfrentamientos en la manera de ver y estudiar el envejecimiento. En muchos casos, ciertos enfrentamientos adoptan posturas muy radicales. Ahora, con respecto a esto hay personas que creen o ven el envejecimiento como si fuera una enfermedad y obviamente están errados, ¿no? Porque el envejecimiento es un proceso natural. O sea, no podemos considerar enfermedad el envejecimiento. Todos envejecen los animales, las plantas, todo envejece. Eso es normal. Es un proceso de la vida. Ahora, el tema es que la investigación biológica sobre el envejecimiento sí está avanzando en descubrir cuáles son los causales de que un envejecimiento pueda ser más saludable, pueda ser más lento e incluso se pueda retroceder la edad biológica de la persona. Se está trabajando en eso, pero el problema aquí no es ser tan radical, o sea, no irse a decir que el envejecimiento es una enfermedad, ni tampoco decir que porque el envejecimiento es algo natural, entonces no importa, pues ya me voy, como se dice. No, tampoco no es así.
Es decir, cuando entendamos, ¿estamos envejeciendo? Sí, estamos envejeciendo, pero tenemos que hacer nuestro estilo de vida. Lo que tenemos que hacer es vivir lo mejor posible, ¿no es cierto? Tratar de movernos, estar en movimiento, ser sociable, ¿no? Leer algo, ver una película que me agrade, en fin, compartir cosas con los demás, ¿no? Entonces, esa es una manera de que este envejecimiento saludable, activo, dinámico, nos pueda hacer que este envejecimiento se ralentiza y hace que sea más saludable, sea mejor, más llevadero, se puede decir, mejor. Incluso si tuviéramos una artrosis o que tuviéramos a una, o seamos diabéticos o que tengan hipertensos, hay personas que saben cuidarse, ¿no? Y que se cuidan bien, ¿no? Entonces se cuidan bien y siguen con su vida social normal. ¿Por qué? Porque son responsables de sí mismos, saben personas responsables, saben lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, tenemos que sincerar el objetivo. Ya no más el conservadurismo del acomodo. Yo voy a decir que dicen una frase, ¿no? Una frase que dice es conveniente, pero cuando, miren, vamos a decir una cosa, cuando una persona, cuando estamos hablando de cosas, cosas científicas, tienen que ser cosas válidas, que se pueden comprobar de manera fehaciente. No se trata simplemente de decir cosas que pueden ser agradables o no, que son cosas del acomodo, como se llama. No, eso no. Idealización del envejecimiento y de la persona mayor. Eso es lo que yo decía. No debemos idealizar ni el proceso de envejecimiento ni tampoco a la persona mayor. ¿Por qué? Porque las personas mayores como grupo son absolutamente heterogéneos como cualquier otro grupo de edad. Y por lo tanto, habrán todo tipo de personas, personas mayores de diversos estados, diferencias, de maneras de ser distintas. No se puede empaquetar aquí. No puedes decir tú que las personas mayores como si fueran todos un paquete. No, no es así. Entonces, eh, falta una gerontología renovadora, seria en las políticas públicas. Ojo, y esto, lamentablemente, todavía tenemos unas políticas públicas que no satisfacen lo que debería ser. O sea, se hablan de personas mayores, pero no hablan de que el proceso de envejecimiento ya se inició en esas personas que tienen 30, 40 y 50 años y que si no hacen algo por tener un envejecimiento saludable mucho antes, en algún momento dado puede ser catastrófico, puede ser algo malo, pero no va a ocurrir. Entonces, yo creo que tenemos que tener esas políticas públicas y sincerar nuestros objetivos. ¿Qué es lo que realmente, hacia dónde vamos? ¿Acaso la política pública que tenemos ahorita solamente es para asistir a las personas mayores, nada más? ¿Ese es el único objetivo que tenemos? ¿O queremos que todas las personas se envejezcan bien y por lo tanto que lleguen a ser personas mayores, pero en buena salud, razonablemente bien? Entonces hay una necesidad de trabajar de una manera holística según los principios de la gerontología, evitando una hiperespecialización. Y como, claro, está bien que haya especialistas, por supuesto que tiene que haber especialistas, pero ¿cuál es el problema a veces de los especialistas? Que ven solamente una parte del problema, se centran demasiado en una sola cosa. Ese es el problema. Por eso es necesario hablar de una visión gerontológica, la visión gerontológica holística, que comprone todo, biopsicosocial, ¿correcto? Entonces, eso también hay que considerarlo. Ahora, conservadurismo y actitudes temerosas. Sí, efectivamente,
como yo le digo, hay muchos profesionales que prefieren que las cosas sigan así como está, ya lo tenemos todo ordenadito, que todo está debidamente conveniente, todo está, bueno, bien. Y sin embargo tienen, su investigación tiene ciertos sesgos, como que no ven la amplitud, o sea, no ven la totalidad, ven solamente una parte. Y ese es el problema que tenemos. Si nosotros no logramos tener una visión gerontológica amplia, totalitaria, digamos, de la totalidad de lo que significa esto, entonces vamos a tener estos sesgos. ¿Y estos sesgos a qué nos lleva? Nos lleva a acciones muchas veces edadistas. Las actitudes temerosas de evitar la polémica. Claro, hoy en día tenemos a veces temor de expresar ideas que puedan ser chocantes. No, mejor no digamos eso porque de repente no va a caer bien o no va a gustar. No, atrevámonos a decir nuestras ideas también, ¿no? Entonces, nada de actitudes temerosas. No, es que tienes miedo de ser considerado polémico. Ese es un personaje polémico. Ojo, el término polémico no tiene por qué ser algo negativo, ojo, no. Polémico se le llama simplemente a una persona que plantea algo, un cambio o algo que, que debe ser analizado y discutido, ¿no es cierto? Que se plantea algo. Entonces, esta puede generar una polémica, claro, porque hay personas que no están de acuerdo y otros que sí, pero eso no tiene, la palabra polémica o polémico no tiene nada de malo, que te digan, que tú eres polémico, ¿sí? Pues soy polémico, ¿por qué? Porque estoy planteando cosas nuevas que de repente pueden estar ustedes de acuerdo o no, así. Entonces, idolatría de los grandes y prohibición tácita de cuestionar. Otro de los temas interesantes de los grandes, a veces hablamos de los grandes, a veces, por ejemplo, como si fueran las personas mayores, como una forma de idealizar, también, también el miedo al rechazo, ¿no? O a la crítica que tiene el gerontólogo. El gerontólogo o la gerontóloga a veces tiene temor al rechazo de sus ideas o de lo que plantea o de lo que analiza, y tiene temor de expresarlo de manera pública porque dice, caramba, de repente no se siente muy segura. Entonces, como no se siente muy seguro, entonces tiene miedo de que la vayan a criticar. No, pues si estamos en esas cosas, entonces, ¿para qué somos profesionales? Los profesionales no son solamente para acatar lo que me dijeron, lo que me enseñaron en la universidad o lo que dice el gran famoso. No es eso. Nosotros tenemos que seguir también pensando, analizando por nosotros mismos. Eso también. Comprender al contrario, por ejemplo, es una cosa muy importante. ¿Temor a la polémica? No. ¿Cuestionar lo establecido? Sí. ¿Cuestionar lo establecido? Sí. De hecho, ya hemos hablado del cuestionamiento de la vejez. Eso no quiere decir que la vejez no exista. Claro que la vejez existe, pero existe como una etapa de vida, ¿ya? Entonces, y como etapa de vida, no todas las personas empezamos a recorrer esa etapa al mismo tiempo. Entonces, evitemos el temor a la polémica y también sepamos cuestionar, pues, ¿no? Entonces, ahí estamos entonces también con rebeldías retrógradas que quieren expresar las cosas como eran antes y que no están de acuerdo con las cosas nuevas. Entonces, el costumbrismo, por ejemplo, para decir viejos, viejas, dicen, ¿no? Costumbrismo. Eso es una cosa, es una costumbre que tienen algunos países, pero esos son de término coloquial, que no tienen nada que ver con el ámbito profesional y la quieren imponer como si fuera parte del ámbito profesional. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esto, porque tenemos que ser muy respetuosos, porque hay personas mayores que de repente sí les gustará que le digan así, pero yo creo que más allá de que le guste o no le guste, nosotros tenemos que respetar, por último. Entonces, hay que comprender al contrario para una sabia oposición. Si tú estás en contra de algo, tú manifiestas que estás en contra de una idea, entonces
tú tienes que comprender qué es lo que expresan, entenderlo bien. En esa medida, tú vas a poder tener una sabia oposición. Es decir, vas a poder eh, comprender al contrario y por lo tanto aprender también de él. ¿Ah? Vas a aprender de él. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con esas posturas anti-envejecimiento de ese grupo que radicales, pero sí he aprendido un poco de ellos en el sentido de que sí consideran que debería investigarse más el proceso de envejecimiento para mejorar la calidad de vida, no solamente para la calidad de vida, sino para la longevidad saludable. Y esa parte sí me parece bien, no tiene nada de malo. Ahora, la inexactitud de la gerontología como ciencia no significa motivo para faltar el respeto y no valorarla como lo que es. Algunos grandes profesionales susurran en conferencias un cierto cuestionamiento hasta el propio nombre de la gerontología. ¿Mm? Un lenguaje profesional y universal para una ciencia es absolutamente necesario. A ver cuánto nos quedan todavía. A ver, vamos a ver. Creo que ya no, ahí nomás. Bien, entonces nos quedan todavía 11 minutos de programa y vamos a hablar de varios temas que tenemos pendientes. Miren, primeramente es año 2025, ¿no? Que ustedes ya estamos avanzando, ya estamos terminando prácticamente estamos en los finales del primer mes del año 2025 y seguimos dando la batalla día a día porque la gerontología avance y que esto va a generar mucho mejor atención a las personas mayores, mucho mejor promoción, como debe ser, ¿no es cierto? Entonces, todo esto tiene que ver. O sea, la gente dirá, no, que eso es un tema científico. Correcto, es un tema científico, pero el tema científico también tiene que ver con la vejez, tiene que ver con el envejecimiento, tiene que ver con las personas, tiene que ver con las personas también. Entonces, por lo tanto, tenemos que entender que todo tiene que estar junto. No podemos estar separando por aquí y por allá. No. Hay un momento que nos ponemos a analizar, claro. Nos ponemos a analizar y decir, ya esto, el envejecimiento como fenómeno biológico, tenemos que analizar sus partes, ¿no? Cómo es el desgaste molecular y todo lo demás. Claro, es normal que tenemos que hacerlo, claro. Pero igual también cuando hablamos de personas mayores, estamos hablando de diferentes personas que tienen desde personas que son plenamente autónomas y autovalentes, así como también hay personas mayores que están totalmente dependientes. Entonces, la realidad es variada, es compleja. Entonces, eso tenemos que entenderlo muy bien. Entonces, por lo pronto, el día viernes 24 de enero a las 7 de la noche, tenemos al licenciado Juan Campaña Miranda con el tema Principios espirituales para una mejor calidad de vida. Claro, hay que también tomar en cuenta una cosa, ¿no? Porque a veces cuando mucha gente piensa que cuando habla de espiritual, necesariamente estás hablando de religión, no necesariamente. O algunas personas viven su espiritualidad a través de la religión, ¿no es cierto? Pero otros lo hacen de manera más independiente. Es decir, una persona que tiene una vivencia espiritual no necesariamente está integrado dentro de una comunidad religiosa. Entonces, yo podría decir entonces que posiblemente la gran mayoría, no creo que haya ninguna persona, incluso yo diría que hasta un ateo tiene espiritualidad. ¿Por qué? Porque cada persona tiene ciertos valores, ¿no? Si tiene un sentido de la vida, tiene una persona, lo puede tener un ateo, lo puede tener un agnóstico, una persona de diferentes religiones. Lo más importante es cómo eres tú como persona, ¿no es cierto? Como persona, eso es lo más importante. No tanto a qué comunidad perteneces
o estás dentro de una comunidad o no. Eso es lo de menos. Lo importante es la calidad de persona que estamos nosotros construyendo en nosotros mismos. Y por eso hay que considerarlo todo eso como muy importante. Bueno, después habíamos dicho de el miércoles, lo hemos trasladado para el miércoles 29, se ha postergado la presentación de la licenciada Rosa Valentina Campos con el tema prevención de caídas, consejos útiles. Ha tenido una dificultad que ha tenido que, por esa razón, tienen que postergar este evento. El sábado 25 tenemos dos actividades. Una de ellas, el programa, como siempre, que es al mediodía, y el mismo día a las 4 de la tarde, desde Dinamarca, porque ella es la licenciada Carmen Noé, es peruana, residente en Dinamarca, y estará con el tema Perspectivas del trabajo con personas mayores. Estamos abarcando acá en la Central Gerontológica Internacional todas las temáticas relacionadas, ¿no es cierto? Estamos viendo la parte teórica, la parte de análisis conceptual, reflexivo, así como también las partes prácticas, ¿no? La consejería, las atenciones. Acá estamos viendo todos los aspectos y por eso digo que sigan adelante con la Central Gerontológica Internacional, porque aquí estamos trabajando todos los aspectos que conciernen a los temas de envejecimiento y bueno, en mi caso, yo soy comunicador social y yo soy más investigador, más teórico, más analítico, reflexivo. Yo no entro en el campo que no me corresponde, porque ya ese es el tema ya de los gerontólogos, el de la atención directa a las personas mayores, ¿no es cierto? Yo trabajo más la parte conceptual, a la cual, para lo cual también soy, como director general, también soy coordinador general de la unidad Vanguardia Gerontológica y la unidad vanguardia gerontológica es la unidad especial de la central para la revisión conceptual. Porque la central tiene, primeramente, su consejo directivo con 5 miembros, ¿no? Y en la cual tenemos 2 gerontólogas mexicanas y también una gerontóloga peruana y una doctora de Guatemala, ¿no? Aparte de mi dirección, que ustedes tienen, tenemos el Consejo Consultivo, que también tiene 5 miembros, y también, por supuesto, la Unidad de Psicología, que es en la que está a cargo del licenciado Juan Campaña, la Unidad Social, que ahora está la licenciada Xiomara Lindsay Bouget, después también en la unidad de salud está a cargo de la doctora Karina Rodríguez. Y por supuesto nuestras redes internacionales. La red internacional de profesionales, que es la red internacional número 1, que lo administra directamente el Consejo Directivo, y la red internacional número 2, en el que participan técnicos, cuidadores, personas mayores, asistentes, y este grupo está bajo la dirección de Luz Zaragoza. Bien, entonces ahora sí, nos despedimos y nos vemos nuevamente, pues, a ver, vamos a ver, al siguiente evento, que ya estamos muy cerca ya. Ajá. Así es, el día viernes con Juan Campaña será en la próxima actividad.